Muy buenas tardes y continuamos dentro de la serie de 13 clases EHCI. Les recordamos también que nuestra serie de preguntas y respuestas EHCI es completamente independiente y corresponde a responder a inquietudes de parte de ustedes por vía de Facebook y de nuestro mail educacionhumanaci@hotmail.com. En el día de hoy el tema es la vejez, o como hasta dudáramos en titular, las mentiras de la vejez o la enfermedad socializada, naturalizada, llamada vejez. Hay efectivamente una suerte de obsolescencia programada en relación al envejecimiento del ser humano. Es un defecto humano terrestre tanto arquetípico como, digamos, natural, entre comillas, por supuesto. Y este problema surge de la reproducción cada vez más defectuosa de las células en el transcurso de la vida promedio de un ser humano en la superficie de la Tierra, nuevamente. Esta cuestión técnica, este problema técnico, esta obsolescencia programada relacionada con el envejecimiento del ser humano, tiene que ver con axones y telómeros, que son aspectos del ADN, allí donde reside la programación propiamente dicha de todo lo que es el organismo humano, su sostenimiento y también la programación última y fundamental de la reproducción celular. Tenemos que la célula está dentro del ámbito de lo que se llama vida, recuerden esto. La vida es algo indefinible de por sí, pero que a lo que corresponden y responden una cierta cantidad de características. ¿Qué es la vida? No hay definición correcta, pero sí todo lo que comprende el movimiento, el crecimiento, el desarrollo, que es crecimiento con incremento de funciones, el intercambio, la excreción, la alimentación, la reproducción. Tenemos entonces que, por acción de esta gerontotemia, la reproducción celular va siendo, reiteramos, cada vez más defectuosa. Y ahí tenemos solamente una punta del problema que no justifica todo, porque enseguida salen ahí los ignorantes de siempre y los indulgentes de siempre y los comidos por el pozo arquetípico del amor de siempre, a querer victimizar todo lo que camina, todo lo que huele, todo lo que respira, y todo lo que nace y muere también, por supuesto. Entonces, remarcamos que nos estamos refiriendo puntualmente a un aspecto de lo que es la vejez, que es que efectivamente tiene una causa técnica, una causa programada, mal programada por acción de que el ser humano es un mal experimento. Pero tenemos un montón de otras situaciones en las que el ser humano no tiene tanta excusa como para poder justificarse y defenderse, sino que los aspectos fundacionales básicos de todo lo que existe por debajo de la vida, que son los de la materia, nos encontramos con que a nivel subatómico el ser humano está en un nivel hostil que debe contrarrestar, debiera tener la obligación y la inteligencia de hacerlo, que el nivel atómico, el último de la material y el previo a nivel vital, también nos muestra en una situación hostil en este planeta, y que luego reiteramos los dos niveles básicos relacionados ya con lo vital, con todo este conjunto de funciones, con lo que en química se llama todo lo relacionado con las cadenas de carbono. De esa manera se define la vida dentro de la química, por ese aspecto técnico del carbono. Es nada menos que el átomo que tiene más valencias, es decir, más posibilidades de conectarse con otro átomo, tanto de carbono como de otro tipo de materia, y generar vida
químicamente hablando, a partir de su acción y de su presencia. Y recapitulando, tenemos que a nivel subatómico, atómico, celular y molecular, el ser humano está en un ambiente hostil. Y tenemos que, en este marco, que es el más importante, la vejez no es otra cosa que otro tema típico más de mala valoración, especialmente en cuanto a invertir bueno con malo, invertir sano con enfermo, invertir lo que debiera ser, por el hecho de abandonarnos, objeto de desprecio, con la indulgencia de este pozo tan psicotizante que es el pozo del amor, cuando no entendemos el juego de la vida. La vida es bastante simple, las matrices para tanto percibir como solucionar los problemas reales son bastante pocas. Lo que hay que hacer es investigar, preocuparse por ser el propio maestro, el maestro de los demás, y si no llegamos a resolver esta última variable, esforzarnos un poquito por encontrar, a ver, dónde estará la autoridad. Ya le dedicamos un video a educación y autoridad, por parte de aquellos seres genuinamente capacitados para educar y mandar, que son dos necesidades realmente desesperantes para la mayoría de los seres humanos en esta época. El ser humano entonces tiene por el lado de la naturaleza todo en contra para que en cuanto se acerca o transita propiamente esta etapa de la vejez, que su actividad física se vea afectada o mermada, que su mala postura se vea afectada. Esto recordamos que tiene que ver especialmente con la raza blanca, son todas bien diferentes. Esta horrible mala valoración de que el ser humano debe trabajar hasta la edad límite que fija el gobierno para luego tomar su jubilación y quedarse encerrado en una casa, que debe dejar de estudiar cuando se recibe en una carrera universitaria en su juventud, y ante todo ejercitar este músculo de la resistencia psíquica que siempre mencionamos, especialmente ante la situación de la comodidad, que es el peor de los demonios que debe reconocer el ser humano. Hay un punto crítico que es el de los 40 años, queremos haberlo mencionado en alguna otra oportunidad. Dentro de las matrices tanto de análisis como las matrices óptimas para utilizarlas como modelo creativo que nos brinda la naturaleza, tenemos esta proporción aparentemente descubierta por última vez, entre comillas, por los griegos, y hablamos de la proporción áurea, por la cual todo aspecto dimensional de un objeto material fijo tiene en su punto 0,618, es decir, transcurrido a nivel temporal más del 50% del tiempo, transcurrido a nivel espacial más del 50% de su primera mitad. Tiene ahí un punto especial, crítico, mágico, correspondiente a lo que tenga que ver con un marco evolutivo, el cenit, el punto más alto, el punto de mayor fuerza, el punto más sólido de un trayecto físico, reiteramos, y desde ahí hacia adelante un proceso de lentificación, recuperación, declive si se quiere, involución, entropía, y nos encontramos con que siendo en las últimas décadas y aparentemente de manera aproximadamente semejante en todo el mundo, que el promedio de vida es de unos 80 años, que esta proporción áurea, este punto culminante, este punto más importante de desarrollo, de lucidez, de fuerza, este punto positivo de todo proceso, reiteramos, material o temporal, que los 40 años marcan nada menos que un punto de inflexión en cuanto a que si un ser humano no creció de manera sostenida, no resolvió al menos lo más importante hasta ese punto, todo lo que no se haya resuelto hasta ese punto luego es cuesta arriba, entra lo que alguna vez un psicólogo me decía, las terapias
no ya lamentablemente de cura, sino de mantenimiento. Desde lo práctico, desde los hechos, le cabe a la mayoría de las personas. Lo que no hayan resuelto a los 40 años, luego se va a tornar casi imposible de ser resuelto. Una apreciación más acerca de esto: ¿qué es lo que pasa con una persona que ronda los 40 años y no resolvió algo importante? Puede enfrentar esta etapa de lucha teniendo en contra esa cuesta arriba, pero va a requerir realmente de poner prácticamente la vida en esto. Se puede conseguir y se puede lograr. Y por supuesto, tanto por parte de un maestro como de la persona con 40 años o más años sin cosas resueltas, el siguiente consejo absolutamente fundamental: tener el cuidado de no proponer a la persona, especialmente no dejo de hacerlo a los partidarios del coaching tradicional, o a los coaches tradicionales que no dejan de aplicar el cinismo y la exigencia bruta como único recurso, y posponiendo para una segunda etapa y con muchísimo cuidado y con muchísima observación la posibilidad de los recursos propios para una persona menor de 40 años, como por ejemplo la de afrontar los duelos voluntarios, aspecto típico de la enseñanza del maestro Gurdjieff, la de los superesfuerzos, la de los desgarramientos emocionales voluntarios. ¿Por qué? Porque en esa condición una persona puede llegar a efectivamente envalentonarse y poner su vida en eso, pero por el hecho de haber llegado o traspasado los 40 años en un estado de convulsión demasiado fuerte, si se aplica esto como primer recurso, la persona puede llegar a tener un brote psicótico o un golpe de salud demasiado violento, o quién sabe, alguna consecuencia más grave. Tenemos que, a la vejez también podemos considerarla como uno de los principales indicadores de desorden general. Es lamentable y patético cómo pueda llegar a derrumbarse, como de hecho ocurre en muchas situaciones, a deteriorarse lastimosamente a nivel físico y psicológico, algo que forma parte de uno de los principales pilares fundamentales de ordenamiento del ser humano a nivel individual y de cualquier estructura, como es la autoridad. Una autoridad no debiera caer en la decrepitud, en el abandono, en la pérdida de lucidez y de fuerza. Solamente, y es lógico que así ocurra, más allá de la programación hostil de la naturaleza, podríamos considerar como aceptable que en el marco de la vejez haya una mínima merma de energía física, pero en absoluto lo que suele ocurrir en general en cuanto a la lucidez, los problemas de lucidez, las enfermedades seniles de todo tipo, mentales y orgánicas. Hay una necesidad de justificación mutua con el aspecto de la mujer arquetípica, al que vamos a dedicar posteriormente a este video una clase bastante dura. Es uno de los temas fundamentales para ser desenmascarados y para dar pautas muy serias de educación. Y nos referimos en estos términos porque tiene que ver nada menos con una situación en la que entra fuertemente en juego el ego individual y el ego de género, la tontería y la corrección política. Entonces, ¿por qué hay una necesidad de justificación mutua? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué ocurre que la mujer arquetípica y la vejez como cuestión arquetípica normal se correspondan y se retroalimenten, que comparten la muerte y la fascinación por la muerte, que suele ocurrir con la gente mayor, especialmente con las mujeres, que el tema de la muerte pasa a ser de conversación habitual, la nostalgia por los muertos, las fotos, el color blanco, y ahora sí, emparentándolo un poco más con lo que es esta serie de hábitos de la mujer arquetípica que no dejan de mostrar, para quien sabe reconocerlo, una fascinación lamentable con la muerte. Está invertido bueno con malo y sano con enfermo en cuanto a la valoración del blanco y del negro. El negro es color de la eternidad,
El blanco es la nada, es decir, la muerte, la proliferación de fotos, especialmente de 3 tipos de seres humanos absolutamente relacionados con la muerte, como bebés, ancianos y obviamente muertos. Y reiteramos, ¿de dónde viene que un bebé tenga algo que ver con la muerte o que un anciano tenga que ver con la muerte? Creemos que no es necesario remarcar que tiene que ver la foto de un muerto con la muerte. Un bebé viene de la muerte, por lo tanto tiene un pie en la muerte. Un anciano está cerca de la muerte, por lo tanto tiene un pie en la muerte. Y el muerto tiene los 2 pies en la muerte, que es lo que van a encontrar en toda casa en donde viva sola una mujer, especialmente de edad madura o entrando en la vejez, o si se quiere a veces hasta en la mediana edad o aún más joven, que es lo que van a ver en todo hogar familiar como recurso típico de adorno o de estética, por supuesto dicho irónicamente, a cargo de las mujeres, color blanco, fotos de bebés, fotos de ancianos, fotos de muertos. Entonces ahí está el punto de contacto entre la vejez arquetípica y la mujer arquetípica. El hecho de no contrarrestar la vejez es un poco bastante una muestra de fascinación inconsciente con la muerte y de qué lado nos conviene estar si queremos contrarrestar aquello que nos lleva a la muerte, si queremos contrarrestar estas relaciones tan comunes de pareja decadentes, donde lo único que interesa es una compañía con un poquito más de presencia que una pared o que una mascota, reproducirse para tener egos extendidos y para tener una justificación ordinaria para vivir, en vez de vivir en base a la vocación y al crecimiento genuino. Si seguimos con la fascinación por la muerte nos va a comer, la muerte va a terminar reemplazando todo lo que ella genera en nosotros de manera absolutamente presencial. Vamos o a nacer para morir al poco tiempo o a dejar de nacer, no porque en cierto sentido pueda llegar a ser positivo si dejamos de nacer en un lugar hostil para ir a otro mejor, sino estando encerrados en la misma cadena de basura de la reencarnación en un ambiente humano de superficie. Entonces es fundamental entender el tema de la muerte, entender el poder inconsciente de la muerte por detrás de no contrarrestar la situación de la vejez y de la mujer arquetípica, y continuar, como siempre decimos, aprendiendo y obedeciendo a la autoridad genuina que tenga justamente la idoneidad tanto para mandar como para educar, que son las grandes necesidades desesperantes de este tiempo. Reiteramos también que hay una espiritualidad blanca. Esta espiritualidad blanca no es otra cosa que una forma de ser agente del Dios materia para quien lo vive, agente de ese pozo psicotizante del amor que lo único que le interesa es que ni una gota de materia se pierda, no solo por el lado negativo, sino por el lado positivo, que no trascienda en otra cosa que deje el mundo material, aunque se trate de un mundo mejor como es el del espíritu y de la eternidad propiamente dichos. El pozo del amor y todos los agentes, todas las Madres Teresa y Juan Pablo II que hay por ahí, necesitan desesperadamente de trabajar recolectando cada gota de materia que se pueda llegar a perder, reiteramos, hacia la muerte definitiva o hacia la trascendencia por lo eterno, y necesitan fuertemente de indulgencia por todo, de perdón absoluto, incondicional por todo, de victimizar todo. Hablábamos de la glorificación de tener hijos y de la glorificación del trabajo. Es bueno ir cerrando esta clase remarcando estos 2 aspectos. Tanto uno como otro tienen que ver con la vejez. Si glorifico el tener hijos, voy a glorificar también parte de uno de los aspectos que comprende esta situación arquetípica, que es la de tener hijos para que cuiden viejos,
cuando sus padres envejezcan. Está de más decir que si mi valoración acerca de tener hijos es más sana, voy a liberarme en parte de llegar a viejo para depender que mis hijos me cuiden. Voy a ir por otra línea diferente, por la de ser abuelo joven y no abuelo dependiente, abuelo paloma, abuelo mono de zoológico, al que se le acerquen para darle alimento y palmaditas. Y reiteramos por el lado del trabajo y a la vez del estudio, que estas deben ser disciplinas a mantener de por vida. Son disciplinas revitalizadoras, son disciplinas de administración del propio sistema, son disciplinas fundamentales que resuelven la principal necesidad humana, que es la de gastar energía para no intoxicarse, y entender que tener hijos debe ser solamente llevado a cabo cuando hay una misión intuitiva de que esto deba ser realizado a partir de nosotros. Si limitamos solamente nuestra acción de tener hijos a la misión de un nuevo Arcángel Gabriel, mucho mejor, no hay duda de que lo vamos a hacer para engendrar otro salvador de la humanidad y no como ocurre ahora, simplemente para reproducir sin límite símiles de cucarachas o de arbustos que hacen rapiña de oxígeno y no agregan nada nuevo a la humanidad, solamente medianía en el mejor de los casos y problemas y degradación y propaganda de todo lo peor para el conjunto humano. Y cerramos ahora sí definitivamente esta clase diciendo que en un ser humano ordenado y espiritualizado, la vejez nunca llega a ser una etapa de decrepitud y de decadencia. Como decía algún maestro, lo ideal sería llegar al tipo de vejez que viven los chinos, anciano, pero dentro de ser anciano cada vez más inteligente y más lúcido, al punto que estamos en la idiotez de que haya carreras terciarias o universitarias relacionadas con la vejez, cuando no debiera existir ni la vejez habitual, ni mucho menos un estudio universitario que lo único que hace es tomar como normal cosas que son anormales. Debiera haber, en todo caso, una carrera de prevención de la vejez, pero ni siquiera debiera estar esa palabra de por medio. Lo que hay que hacer es formarse en salud, en espiritualidad y en autoridad. Y por lo tanto, cerrando esta descripción de lo que debiera ser una vejez ideal, un mínimo de merma física, la máxima plenitud de lucidez, de inteligencia y de autoridad, y siempre a mano con este recurso fundamental que es contrarrestar la hostilidad de la naturaleza, la hostilidad de los otros y la hostilidad dentro nuestro, que es aquella que nos lleva a actuar en contra de nosotros mismos por acción o por omisión, cometiendo defectos, actuando negativamente o no haciendo todo lo positivo que debiéramos cumplir. Esta ha sido nuestra clase EHCI número 9 sobre la vejez, nuestra próxima clase sobre la mujer arquetípica. Luego de ahí restan solamente 3 clases para cerrar nuestro mágico ciclo de 13. Gracias y hasta el próximo encuentro.